siga derramando, ¿verdad?, la unción, el poder y la autoridad de su palabra, del Espíritu Santo, aleluya, y lo siga usando para la gloria de su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. Ahí en Esther 4 vamos a leer solamente el 13 y el 14. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amantísimo, buen Dios Padre Celestial, en este momento una vez más, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Sea usted, Señor, usando estos labios de barro, Señor, aleluya. Sea usted, Señor, con su palabra, bendito Dios, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, trayéndonos sabiduría espiritual para entender y conocer, Señor, su palabra, bendito Dios, y saber, Señor, cuáles son las riquezas de su gloria para nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Como podemos ver, ¿verdad?, aquí en el libro de Esther, hermanos, estamos hablando acerca de una reina, ¿verdad?, que la coronaron reina, pero todo era conforme a los planes del Señor, ¿verdad? Porque según registra, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la reina era Vasti, pero Vasti, hermanos, cuando el rey Asuero, ¿verdad?, reinaba, dice que hizo una fiesta y duró varios días, ¿verdad?, ahí en su castillo, ¿verdad?, porque él quería mostrar las riquezas de su gloria, de su reino y el brillo de su magnificencia y de su poder. Aleluya. Entonces estuvo muchos días esa fiesta, pero ya, hermanos, cuando ya está entrado, ¿verdad?, en el licor, ¿verdad?, dice que al séptimo día, ¿verdad?, estando el corazón del rey, dice ahí en el 1:10, alegre por el vino, mandó llamar, ¿verdad?, que trajeran a la reina Vasti, porque era una reina muy hermosa, y él quería, ¿verdad?, traerla a la presencia de los reyes, ¿verdad?, que había invitado, ¿verdad?, para mostrar su belleza, ¿verdad?, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti no quiso, dijo que no, lo desobedeció, hermanos, y eso fue un golpe, ¿verdad?, para su orgullo, para su vanidad, un golpe, ¿verdad?, para él como hombre, que en aquel tiempo y como siempre, ¿verdad?, pues el hombre es la autoridad, él es la cabeza de la casa, ¿verdad? Entonces fue algo que pues a él no le pareció, y pues estando todos los reyes ahí juntos, ¿verdad?, se dio cuenta todos de lo que estaba pasando. Pero, ¿verdad?, entonces él les pidió la opinión a los demás, ¿verdad?, los que estaban ahí, su ejército, que eran los que lo aconsejaban, y les pidió qué era lo que él podría hacer, porque ella lo había, ¿verdad?, desobedecido. Y los que estaban ahí con él, ¿verdad?, fueron y le dijeron que pues no solamente había pecado, ¿verdad?, contra el rey, sino también contra todos los príncipes y contra todos los pueblos, ¿verdad?, que hay en todas las provincias. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, iba a llegar a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrían, ¿verdad?, poca estima a sus maridos, diciendo porque Vasti había desobedecido al rey, ¿verdad?, al rey Asuero, y iban a tener en baja estima a sus esposos. Entonces, hermanos, el rey Asuero les dijo, ¿verdad?, al grupo que qué era lo que él podría hacer. Entonces él les dijo: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero. O sea, divorcio completo, no vivir más con el rey,
por la desobediencia, ¿verdad?, que ella hizo ante la majestad, ante el rey. Y hermanos, y el decreto que dictó el rey tenía que ser oído en todo el reino. Y todas las mujeres, ¿verdad?, darían honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y esto agradó a los ojos del rey y a los príncipes, y se hizo conforme a como ellos habían dicho. Pero, hermanos, entonces él se quedó sin esposa. Y después buscó el consejo de otra vez de los mismos consejeros que tenía, y que era lo que él podría hacer. Y le dijeron, bueno, consíguete una esposa. Pero todo, hermanos, vemos aquí en el relato que todo obra conforme a los misterios de Dios. Todo obra conforme a los propósitos que Dios tiene, ¿verdad?, para su pueblo. Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, era ¿verdad?, era el pueblo amado por el Señor. Entonces, como los habían tenido en cautiverio, Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que mover ahí algo para que se hiciera, hermanos. Entonces, me imagino que como Esther, igual que Juan el Bautista, estuvo preparada desde pequeñita, ¿verdad?, instruyéndolas en el camino de Dios por medio de Mardoqueo, que era su padre adoptivo. Entonces, cuando comenzaron, ¿verdad?, a buscar a las princesas, ¿verdad?, a las mujeres, ¿verdad?, fueron y buscaron por todas las provincias, ¿verdad?, a las casas de las mujeres, y escogieron a Esther. Y dice que Esther fue agradable a los ojos, ¿verdad?, del rey. Y esto le agradó, ¿verdad? Entonces, hermanos, se la trajeron y la comenzaron a preparar, ¿verdad?, para que pues ya iba a ser la esposa del rey. Pero, hermanos, Dios siempre es el que dirige, Dios siempre es el que domina y usa las acciones de los hombres y de las mujeres para sus propósitos, para preservar a su pueblo escogido. Amén. Vasti no quiso comparecer en la fiesta del rey, y Esther, siendo una mujer judía, fue elegida reina. Y era parienta, ¿verdad?, de Mardoqueo. Era su padre adoptivo, porque ella era huérfana, ¿verdad? Entonces el rey le agradó mucho a Esther y le concedió, ¿verdad?, de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero ahí vienen después los problemas. A Esther la llevaron, ¿verdad?, para que estuviera en la casa del rey. Le comenzaron a dar sus vestimentas, le comenzaron a dar, ¿verdad?, sus criadas que iban a estar con ella ayudándola. Tenía un eunuco también a su servicio, ¿verdad? Pero no solamente iba a ser en ese tramo donde Dios, ¿verdad?, apenas estaba comenzando a obrar en Esther. Y venía un cambio del cual Esther no estaba preparada, porque una cosa es vivir en su hogar, en su casa, y otra cosa es cuando ya vas a vivir con la realeza. Otras costumbres, ¿verdad? Diferentes maneras de educarse, de comer y todo, ¿verdad?, a como ella estaba acostumbrada a vivir. Entonces, hermanos, eso pasó, ¿verdad? Y se la llevaron y ella estuvo ahí, ¿verdad?, en la casa del rey. Y en la casa del rey tenía que esperar hasta que el rey la mandara a llamar a su casa. Por eso aquí nos habla y nos dice, ¿verdad?, en el número 3, que Mardoqueo respondió a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque todo había sido con un propósito de Dios para salvar a su pueblo. Cuando hay una persona, un ministro, hermanos,
un privilegio. Dios da dones, capacidades, ¿verdad?, para su pueblo. Y siempre con el propósito de que su pueblo glorifique a Dios en esa área para la cual el Señor lo ha puesto en el ministerio, en la capacidad, aunque sea, hermanos, de barrer la iglesia, de recoger allá en los baños. Es un servicio para Dios. Pero no solamente se va a quedar en esa área, como ya les he dicho, Dios nos va capacitando poco a poco, paso a paso, hasta llegar al nivel en que el Señor nos va a usar en el ministerio que Él nos dio. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios tiene que ver nuestra determinación para nosotros trabajar en su obra. Porque la obra de Dios no es nomás de que agarrarla y luego ya déjala, no, es que es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Entonces aquí, hermanos, hubo un cambio muy, por decir, drástico que tuvo que dar Esther, ¿verdad?, de estar en su casa a estar en la casa del rey con personas que ella no conocía realmente. Amén. Pero, hermanos, cuando hubo un complot para terminar con el pueblo judío, Mardoqueo se dio cuenta. Por eso le mandó decir a Esther aquí. Dijo Mardoqueo que respondiese a Esther cuando le mandó el mensaje con el eunuco que estaba trabajando con Esther, porque en la casa no podían los familiares estar entrando y saliendo allí en la casa del rey, sino que se comunicaba por medio del eunuco, ¿verdad?, de la persona que estaba sirviendo a Esther, y se mandaban, ¿verdad?, recados diciendo: dile esto, dile el otro, dile acá, dile allá, ¿verdad? Y cuando hubo, hermanos, ese complot por medio de Amán, que quería exterminar al pueblo judío porque no lo quería, entonces Mardoqueo se dio cuenta, se puso muy triste, se apesadumbró, ¿verdad? Y pues había que hacer algo. ¿Y quién lo podía lograr? Esther. Esther lo podía lograr. ¿Por qué? Porque ella estaba ahí en la casa del rey, podía hablar con el rey y decirle al rey, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque por medio de la fe que ellos tenían en Dios, sabía que Dios los iba a liberar. Dice que Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey. A cambio, fíjese, le iban a pagar a Amán para que destruyera a los judíos, ahí en el 4 o 7. Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase. Esther se tenía que encargar de la libertad de los judíos. Ahora Esther era la que estaba comprometida, hermanos, para salvar al pueblo. Por eso aquí, cuando habla y le dice, ¿quién sabe si para estas horas han llegado al reino? Vamos a suponer que quizás, hermanos, Esther, ya estando allí en la casa del rey, quizás ya estaba muy confortable, ya no se sentía preocupada, y pues lo que estaba pasando, porque no era de la noche a la mañana esto que pasó, sino se llevó su tiempo. Pero, hermanos, Mardoqueo le urgía que hiciera algo por los judíos, porque los iban a exterminar. Por eso Esther tenía que buscar la manera, hermanos, de entrar al aposento del rey. Pero si no había sido llamada, no lo iba a hacer. ¿Y por qué los odiaba, hermanos, Amán? Porque no se inclinaron ante él. Cuando el rey Asuero lo hizo, ¿verdad?, vamos a decir, su vicepresidente, se inclinaron todos a él. Pero Mardoqueo no se inclinó. Y eso fue lo que le molestó, que no se arrodilló. Pero como él, sabiendo y conociendo la palabra de Dios que dice, hermanos, que no
Ahí en 2 de Reyes 17:35 dice: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haráis sacrificio. Amén. Sabía bien, hermanos, Mardoqueo, que no había ningún otro Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora Esther, hermanos, por toda la situación que estaba pasando, ella, hermanos, tenía que creer esperanza contra esperanza y confiar solamente en el Señor. Porque así como Dios, hermanos, escogió, ¿verdad? Hizo al hombre, pero en la palabra de Dios dice en el 1:27 que Dios creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y varón los crió. Amén. O sea, Dios puede usar, como usa a un hombre, puede usar también a una mujer en otras áreas. No solamente puede usar al hombre. Entonces Esther, hermanos, fue la elegida por Dios. Amén. Para interceder por el pueblo de Dios. Amén. Cuando ya Mardoqueo le dijo, hermanos, a Esther lo que tenía que hacer, que le urgía, ¿verdad? Que no creyera que porque estaba en la casa del rey iba a estar todo arreglado. No. Si también le dijo, por eso le dijo, ¿verdad? Le dijo: mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, ella no estaba tampoco de que dijera libre, sino también podía perecer. Por eso Mardoqueo le mandó decir, ¿verdad? Pero una cosa es de que me gozo, porque dice en el 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios no se detiene, hermanos. Dios no se detiene para usar a sus hijos. Si hay una persona disponible para usarla, Dios la va a usar para sus propósitos. Que muchas veces a nosotros nos dice a su pueblo, y no todos queremos hacer la voluntad de Dios. Siempre ponemos pretextos. Señor, es que tengo que ir para allá. Recuerden cuando mandó a hacer la invitación para que vinieran a la cena. Es que me voy a casar y tengo que ir para allá. Es que vendí una yunta de bueyes y voy a llevarlos. Es que voy para allá. Y pusieron pretextos. Y a Dios, hermanos, se le sirve por amor. Amén. Él no quiere pretextos. Y Él no va a batallar. Él no va a decir: no quisiste, hijo mío, y te va a seguir insistiendo. No. Él va a buscar una persona que lo ame y que esté disponible para hacer su voluntad. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, cuando habla acerca y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La mente es la que manda todo. Esta carne es servidumbre de la mente, porque la mente es la que hace todo, maquina todas las cosas. Entonces, por eso, cuando hay amor hacia Dios, hermanos, la persona está disponible. Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Señor, voy para allá, Señor. Señor, ¿cuántas personas han mandado que andan en diferentes lugares, misioneros, evangelistas, predicadores, hermanos, ministros que andan exponiendo la palabra de Dios en muchas partes del mundo? Porque su corazón está dispuesto para servir a Dios. Amén. Y glorificar el nombre de Jesucristo. Pero para eso hay que ser valiente. Que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Y eso cómo se logra? Amor a Cristo y con ayuno y oración y la palabra de Dios. Es la única que nos puede ayudar para nosotros poder tener, hermanos, esa valentía espiritual
y trabajar en la obra de Dios. Amén. Y hacer su voluntad, porque por nosotros mismos no vamos a querer. Pero mire, hermanos, Esther tuvo que pedir la ayuda del pueblo de Israel. Le mandó decir a Mardoqueo que le ayudaran a ayunar, a orar, y ella iba a hacer lo mismo con sus concubinas por 3 días. Cuando se llenó de valor, Esther dijo que le respondiesen ahí en el 15 a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Valiente la mujer, o sea, tomó fuerzas del poder que el Señor le había dado, de la responsabilidad que Dios le había dado. Porque hermanos, las mujeres tenemos una responsabilidad de la oración también, y más de la oración intercesora, porque aquí era lo que Esther estaba pidiendo: oración intercesora. Porque si ella entraba por ella misma, sin poner todo en las manos de Dios, dicen que el rey les daba, ¿verdad?, por matar, porque el rey no había dado la orden para que entrara. Entonces mire cómo Esther se llenó de valor, hermanos, y dijo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow! Eso sí es una mujer valiente, audaz, determinada. Amén. ¿Y de dónde tomó fuerzas? Por amor a Dios y amor al pueblo. Amén. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios nos llamó con un propósito, hermanos, de salvar a su pueblo. En oración, llevándolo siempre en oración, levantando las manos para que siempre obtenga el pueblo de Dios la victoria en sus vidas. Amén. Qué bonito, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Romanos, hermanos, cuando nos habla en Romanos 8:17, dice que si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esther lo sabía y no le importaba. Con la oración y el ayuno, hermanos, aumenta nuestra vida espiritual, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra humildad, aumenta aún más el amor a Dios y aumenta nuestras capacidades para recibir ayuda de Dios y resolver nuestros problemas y ayudar a los demás. El libro de Esther, hermanos, ahí en el 4, nos enseña a tener nosotros el mismo compromiso y de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias que vengan. No importa. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero hay que ser valientes, determinados, audaces, hermanos. Aquí Esther aparece, ¿verdad?, como una mujer de fe, valiente, preocupada por los suyos.
Una mujer que tiene prudencia, tiene dominio propio, tiene sabiduría y es determinada. Cueste lo que cueste, perezca lo que perezca. Yo voy a entrar a ver al rey. No me importa, porque sabía en quién estaba confiando y en quién había puesto la situación por la cual estaban pasando. ¿Qué podemos aprender nosotros de Esther? ¿Qué podemos aprender de Esther? Ser hija de Dios, una princesa en el reino de Dios, como les dije ahorita, requiere trabajo. Ser miembro de la realeza en un mundo caído requiere fuerza y voluntad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Oración, palabra y ayuno. Determinación, coraje para enfrentar lo que venga. Un coraje espiritual, una audacia espiritual de parte de Dios. Amén. Dios nos da la fuerza, hermanos, para lo que Él nos ha llamado y nunca nos va a dejar solos. Él no nos va a pedir más de lo que nosotros podamos llevar. Amén. Algo tan hermoso y tan especial, hermanos, que cuando nos habla la palabra de Dios que nos dice, hermanos, esfuérzate y sé valiente. El que persevera hasta el fin será salvo. Que dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz, y una luz no se puede esconder. Tiene que brillar en la oscuridad del mundo. Tenemos que ser luz para el mundo, porque dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes oh my God, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, my God, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Amén. Santo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Amén. Así que, ¿qué te puedo decir, mujer? Hay que salir adelante. Dios nos da la gracia y el talento. ¿Para qué son los dones de Dios? Para edificar a la iglesia, para ayudarnos unos a otros. Dios nos dio creatividad, nos dio la audacia para salir adelante y hacer lo que Él espera de nosotros. Que dice en Proverbios 31, cuando habla acerca de la mujer virtuosa. Proverbios 31, 25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo por venir. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué valentía! ¡Qué determinación! ¡Qué sabiduría de esta mujer virtuosa! Que dice, se ríe. Nosotros nos reímos de lo que va, de lo que acontece. Quizás sí, quizás no. Pero tenemos que ir escalando los peldaños de la fe.
tenemos que ir creciendo en el Señor. Dice, abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. No la abre nomás por decir, ¡pum! Ahí te voy. Con sabiduría, sabiendo lo que va a hablar. Positivo. Bendición. Fortaleza. Palabras de sanidad. Y la ley de clemencia está en su ley. Bondad. Y todo eso, ¿cómo lo conseguimos? Cuando vamos amando más a Dios. Que a Dios, yo lo voy a decir por mí. Yo no amé a Dios inmediatamente así. ¡Wow! ¡Qué amor! Que todo lo que estoy, Señor, he ido paso a paso, paso a paso. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener amor y compasión, clemencia por los que estamos aquí y los que están en el mundo. Porque todos vamos creciendo a niveles diferentes. No vamos creciendo iguales. O dígame usted, ¿los niñitos van creciendo iguales? No. Todos crecen diferentes. Ahorita yo ya soy adulta. Hay otros más jovencitos, más jóvenes que yo. Otros más jovencitos y otros más pequeñitos. Y otros más pequeñitos hasta que están unos bebitos. Y conforme van creciendo, van conociendo, van sabiendo más. Así nosotros. Poco a poco, como vamos creciendo y como vamos nosotros pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad para ir aprendiendo más de su palabra y saber cómo comportarnos, Dios nos va ayudando y nos va dando para que nos vayamos desempeñando, nos vayamos moviendo en el área del servir a Dios en la iglesia y servir a nuestros semejantes. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, orad unos por otros. Orad unos por otros. La palabra de Dios dice, ahí misma en Proverbios, lo que es esta mujer. Considera, dice el 27, los caminos de su casa y no come el pan de balde. O sea, el pan que come lo tiene bien merecido porque trabajó. Está hablando en lo espiritual, no está hablando en lo físico. Se levanta, dice, y sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Qué bonito, hermanos. Qué bonito para llegar en este proceso al nivel de la mujer virtuosa. Se lleva su tiempo. No es de la noche a la mañana. Pero miren cómo trabaja. Ahí en el 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Día y noche, dice, no se le apaga en la oscuridad. Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al necesitado. No le hace el gesto, no lo deja que, ay, arréglatelas como puedes. No, lo que ella tiene le ayuda. Como cuando le dijo aquel paralítico que estaba en el templo de la Hermosa pidiendo limosna.
Pedro y Juan, estaban Pedro, ¿verdad? Y no recuerdo cuál era el otro, estaban ahí pidiendo limosna. Pero le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Y le dio la sanidad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra de Dios! O sea, quizás usted o yo no tenemos mucho, pero lo que tengamos hay que repartirlo con los demás. Hay que darlo con los demás. Y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando solamente monetario. Eso que se nos quite de nuestra mente. Podemos ayudar monetariamente, pero en lo espiritual, hermanos, palabras de aliento, palabras que traigan consuelo, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras, hermanos, que nos dé la palabra de Dios. Amén. Palabras de bendición, de fortaleza, de bondad, de compasión, de misericordia. Hay mucho de qué dar. Pero si no hay dentro de nosotros, déjenme decirle que no lo vamos a dar. Vamos a orar. Porque eso solo se puede lograr amando a Dios y amar al prójimo. Son los dos mandamientos que nos dio el Señor. Pueblo de Dios, esta es la palabra del Señor. Vamos a ser nosotros, mujeres, como Esther, valientes, audaces, prudentes, con sabiduría, en oración, ayuno, en palabra, para que nuestra vida y la vida de nuestra familia prospere espiritualmente. Rodillas. Dios lo bendiga, pueblo de Dios, y así el pastor.